Bendecida noche, amada iglesia. ¿Cómo se sienten? Lo veo como muy serio. Lo voy a preguntar de nuevo. Bendecida noche, amada iglesia. ¿Cómo se siente? Pueden sentarse, por favor. Muchos de ustedes se ven más hermosos desde aquí. A muchos, por una razón u otra, tenemos unos cuantos días, algunos hasta semanas, que no le veíamos. Sentimos realmente el amor, Carlos, amado, el amor de ustedes, porque somos parte de un mismo cuerpo. Nos hemos sentido apoyados, amados en este proceso donde Dios ha añadido más gozo a nuestra familia y a mi corazón por darme una hija que se parece tanto a mí. Ay, bendito sea Dios. Me siento gozosos, mis amados. Al que no he tenido el placer de saludarle, siéntase querido por nosotros, por nuestra familia. Un abrazo fuerte. Al que no hemos podido estrechar aún ni las manos en esta noche, por favor, al final del servicio no se vaya tan rápido. Abráceme, béseme, quiérame, por favor. Quiérame. Bueno, nos sentimos agradecidos de Dios. Mis amados, en la labor de edificación que entiendo que como iglesia hemos venido haciendo, entiendo que se ha venido trabajando de forma muy puntual. Hablaba con el pastor Osvaldo días atrás que siento como que este trimestre duró como una especie de eternidad. Yo siento como que no se acabaron estos 3 meses. Siento, papá, como que hemos hablado demasiado acerca del tema de la luz. Porque realmente somos luz en medio de las tinieblas. Y entendiendo la asignación que se nos ha puesto sobre los hombros, y hemos visto los diferentes dispensarios de gracia que de una forma o de otra ha podido sumarle al trabajo de edificación que como iglesia estamos haciendo. Y entendemos de que todavía queda mucho camino por recorrer y vamos a seguir avanzando como iglesia. Me gustaría que usted vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 5 verso 14. Libro de Mateo capítulo 5 verso 14. Creo que hoy es la última participación, ya el mes está yendo, la mía. Estoy hablando de mí, pastor. Estoy hablando de mí. Mi última participación en este trimestre, en este tema. Y me gustaría hacer un pequeño recuento de unas cuantas cosas que hemos venido hablando, que hemos venido tratando, con el fin de refrescar nuestras memorias y que las cosas que se escaparon en el lapso de tiempo podamos capturarlas en esta noche. Ya hemos venido siendo edificados en dirección a que la identidad que como hijos de Dios tenemos, sabemos que proviene de Dios mismo, el conocimiento de lo que somos. Ya hemos expuesto de que si de alguna forma nosotros podremos ser luz de este mundo, es porque la luz proviene de nuestro Señor Jesucristo y Él es la fuente inagotable de luz. Hemos hablado de que si Él es la vida y si en nosotros se ve esta, es porque de Él hemos comido. Si de alguna forma podemos brindarle agua a las personas que de una u otra forma se encuentran sedientos a nuestro alrededor, es porque hemos podido beber del agua que brota de Él. Y entendiendo esto de que la identidad de lo que somos, lo que hacemos y lo que hemos de ser, todo encuentra su fundamento en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo, Señor nuestro. De esa plenitud todos hemos tomado y somos luz. El texto que acabamos de pedir que buscaran, creo que ya hemos hablado bastante en estos últimos días. Y la declaración, Mateo capítulo 5 verso 14. La declaración de Mateo es muy contundente a mi modo de verlo, un poco llamativa,
cuando uno contextualiza la realidad en la que la humanidad estaba viviendo. La oscuridad había cubierto la tierra y de repente aparece Cristo, el Hijo de Dios, y hace una declaración poderosísima que creo que marcó un antes y un después en la vida de los apóstoles o discípulos del Señor en ese momento. Y la palabra dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Dice el verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos la luz de este mundo. Entendemos que esto es procedencia de la vida del Hijo de Dios expresada en nosotros. No existe forma alguna en la que nosotros podamos reflejar esa luz que Cristo está mencionando que somos, si no comiésemos de la abundancia que en Él hay. Porque Juan capítulo 1 menciona y dice que esta luz es algo que emana de la sustancia misma que está comprimida en la persona del Hijo. Dice Juan que la vida estaba en el Hijo de Dios, pero esta vida que estaba comprimida en Él era la luz a los hombres. Si en nosotros ha de verse luz, si en nosotros ha de mostrarse algún tipo de evidencia de que tenemos ADN del cielo, es porque de alguna forma hemos comido de la vida que emana del Hijo de Dios. Pero al leer esta declaración de que somos luz y que de esta vida que en el Hijo hay hemos comido, tenemos que comenzar haciéndonos una pregunta. Pregúntele a la persona que le queda a la par: ¿entiendes lo que leíste? Pregúntele, por favor. Pregúntele Radamés, serio, ¿verdad? Pregúntele. Dile: tú eres la luz de este mundo. Dígaselo: tú eres la luz. Ahora pregúntele nuevamente: ¿entendiste lo que eso significa? Siempre que nos toca hablar de la luz, a veces parece ser una palabra muy repetitiva en nuestro vocabulario. Nosotros a veces la hemos tomado hasta como una especie de cliché, el que repetimos de que somos luz. Pero hago la pregunta, ya haciéndola yo: ¿realmente entendemos lo que esto implica? El ser luz es una declaración de buena noticia. El mundo está sumergido en una tiniebla muy densa, y en el contexto en el que Cristo da esta palabra, el pueblo de Israel estaba pasando por una de las crisis proféticas más largas en toda la historia de Israel. Algunos conocen esta etapa como los 400 años de silencio. No había palabra profética en Israel. Se había ahuyentado la voz de Dios en este pueblo. Pero en medio de esta oscuridad que representaba la ausencia de la palabra de Dios, Cristo, en medio de 12 personas que eran sus discípulos, les dice: ustedes son la luz de este mundo. Pero nosotros jamás podremos entender la plenitud de lo que implica esta buena noticia si nosotros no tenemos una cercanía directa con lo que significó estar debajo de la potestad de las tinieblas. Una buena noticia jamás tendrá el impacto que debe de tener sobre nosotros si primero nosotros no entendemos el poder que había en la mala noticia que antecedió la buena. Voy a repetir esto. Una buena noticia como es esta declaración de que somos luz jamás será entendida en la dimensión que fue dicha, sino hasta que nosotros de alguna forma podamos entender cuál es el escenario opuesto a esta declaración que se nos está diciendo.
Usted es la luz de este mundo. Pero entendemos eso que acabamos de decir. Comprendemos el peso que reposa sobre nuestros hombros al asumir tal declaración. De alguna forma nosotros podemos abrazar la anchura, la plenitud y la profundidad de lo que implica ser la luz de un mundo que está sumergido en oscuridad. Hemos hecho declaraciones preguntando de que de algún sitio tiene que venir la luz. Y uno vuelve y hace la pregunta: ¿de dónde vendrá la luz que este mundo necesita? Los hijos de Dios que han comido de la medida del Hijo que se ha puesto en ellos son aquellos que serán la luz que este mundo necesita. Este mundo está sumergido en una condición que cada vez va de peor en peor. Y solamente una respuesta clara que muestre precisión, que muestre la dirección de por dónde tenemos que caminar, será la que se necesita que se levante. Pero no podemos levantarnos y decir que somos luz de este mundo con una actitud irresponsable, que no entendemos cuál es el rol que nos ha tocado. No como Israel, que en un momento dice la escritura que se sentó a comer y a beber y luego se levantó a jugar. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿hemos asumido el compromiso de lo que implica ser luz? ¿Hemos asumido este compromiso? Hay noticias que suelen no tener el nivel de impacto sobre nosotros que tienen sobre otros. Lo voy a repetir. Hay buenas noticias que no tienen el mismo nivel de impacto en algunos y que producen un mayor impacto en otros. Si la Organización Mundial de la Salud se parara frente a toda la cadena de televisión más grande de este planeta y dijera: señores, tenemos que hacer una declaración, acabamos de descubrir cuál es la cura para todos los tipos de cáncer que existen. Esa noticia, que es buena, no tendrá el mismo nivel de repercusión en todos. Muchos, al escuchar esta noticia, llorarán de emoción, brincarán algunos, correrán. Sin embargo, la misma noticia que hizo que algunos corran, que hizo que algunos celebren, que algunos llamen con lágrimas en las mejillas a sus familiares queridos, en otros no producirá nada. Y uno se pregunta: ¿cómo es posible que esto pase? Pero uno puede percibir que la poca relación o la poca comunión o entendimiento que nosotros tenemos de la mala noticia hace que la buena a veces se haga ineficaz en nuestro entendimiento. Pero esto que acabo de poner como ejemplo, que pasa con un tipo de noticia de esta naturaleza, es lo mismo que ha pasado con el mensaje del Evangelio. Señores, son buenas noticias, pero ¿por qué en algunos no produce la misma sensación de gozo? ¿Por qué no produce el mismo nivel de compromiso en todos? ¿Por qué algunos toman esta buena noticia a la ligera y siguen como que no está pasando nada? Pregúntele: ¿por qué pasa eso a la persona que le queda a la par? Pregúnteselo, por favor. Nuestra poca relación con la mala noticia hace que la buena tenga poco sentido. Voy a repetirlo. Nuestra poca relación con la mala noticia hace que la buena tenga poco sentido. Sí, la cura del cáncer. Ah, qué bien. Esa actitud apática que daríamos a aquellos que no han tenido ningún tipo de roce con la enfermedad llamada cáncer. Pero todo el que sabe lo que esto produce, todos los que saben
cómo las estadísticas hablan de cuántas personas mueren día tras día producto del cáncer, se van a gozar, hermanos. La respuesta de alegría no puede ser cuantificada cuando se entiende una buena noticia a partir de la comprensión de la mala. Y es normal que el que no tiene relación no tenga el mismo nivel de reacción. Pero preguntémonos algo. La condición del hombre antes de que el mensaje del evangelio fuera anunciado, ¿cuál era? ¿En qué condición nos dejó el pecado? El pecado nos dejó en una condición de muerte. Pero ¿qué tanto entendemos nosotros la condición en la que el pecado nos dejó? Porque la buena noticia de que Dios mostró su amor para con nosotros, en que aún siendo nosotros pecadores, Él envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Pero si nosotros no entendemos que de lo que la cruz produce es vida, entonces nosotros no podremos hacer una relación directa con la condición anterior en la que nos encontrábamos. Si nosotros como hijos de Dios no podemos comprender la condición en la que el pecado nos dejó, entonces la buena noticia de que tendremos vida desde aquí en adelante no tiene sentido. La misma reacción que produjo en la persona que no tiene uno tiene una familia que está padeciendo cáncer, que es una buena noticia, pero está bien. Sí, yo escuché algo parecido, dirían los que no tienen ningún tipo de relación con esta. Pero es muy extraño ver por qué esta reacción se da en el común. Porque la condición de muerte que el pecado produjo en nosotros no es un estado particular de algunos. No es algo que le tocó a una familia y a la otra no. No es algo que le toca a los que están en el gobierno y a los que están en el sector privado, no. Es una condición de mala noticia que nos afectó a todos de forma directa y contundente. El pecado nos dejó en una condición de muerte a todos. Repito, todos nos hemos visto afectados por la condición en la que el pecado nos dejó. Entonces, uno se pregunta, si todos hemos sido afectados por lo que el pecado produce, que es muerte, ¿por qué la buena noticia de que en Cristo vamos a pasar de muerte a vida en algunos no suele producir el mismo nivel de contentamiento? Pablo dice en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, verso 2 en adelante, Pablo comienza a explicar y dice que nosotros con gozo tenemos que dar gracias al Padre, porque nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en quien también dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos traspasó al reino de su Hijo amado. ¿Por qué una declaración como esta de que ya no estamos bajo la potestad de las tinieblas y que ahora estamos en el reino de su amado Hijo no produce los mismos niveles de gozo en todos? A mi modo de ver, las tinieblas tienen un modo muy sagaz de trabajar. Voy a repetirlo. Las tinieblas tienen un mecanismo muy sagaz para trabajar. Ellas quieren pasar inapercibidas. Ellas no le interesan el protagonismo. Al final lo que le interesa es soyugarnos, gobernarnos, colonizarnos, dirigirnos.
Ellas no le interesan que le den el papel o que le estén dando reconocimientos públicos. Entonces, como las tinieblas son un mecanismo que es más inteligente de lo que muchas veces nosotros solemos pensar, opera de una forma que trata de extraviar el enfoque de cómo ella opera. Ellas hacen que nuestro enfoque sea redireccionado a aquellas cosas que son daños colaterales de lo que el pecado produjo en nosotros, para desviarnos del daño estratégico que la muerte produjo en nosotros. Lo voy a repetir. El pecado, las tinieblas, la potestad de las tinieblas en el lenguaje que venimos hablando, tienen un modo de operación que distraen el enfoque de nuestros sentidos, para que nosotros nos enfoquemos en resolver problemas que son solamente daños colaterales de tener una naturaleza de pecado. Sin embargo, el distraernos hacia esa dirección hace que nos olvidemos del real problema. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? ¿Qué tiene que ver? Amados hermanos, la condición en la que el pecado dejó a los seres humanos necesita ser puesta sobre la mesa. Nosotros hemos pensado que esto ha sido una especie de juego, que los efectos secundarios del pecado solamente tienen que ver con las obras de la carne. Hemos pensado que los efectos secundarios de la operación de las tinieblas tienen que ver única y exclusivamente con que me pongo un tipo de ropa y que ahora dejo de ponérmelo y ya dejo de estar sobre la influencia de las tinieblas. Nosotros hemos pensado que la influencia de las tinieblas solamente está enfocada en resolver un asunto de hábitos en nosotros. Pero como no entendemos ¿qué fue lo que el pecado realizó en nosotros? Entonces, la buena noticia de que somos luz se hace insípida. Porque ser luz para nosotros está circunscrito a una realidad que está de acuerdo a lo que yo pienso que es la muerte. Lo voy a repetir. La definición que usted tiene de la operación de la muerte sobre su vida da como resultado automático lo que usted piensa que la vida puede hacer en usted. Lo voy a repetir. La definición que nosotros tenemos de la operación de la muerte y de las tinieblas sobre nosotros dan como resultado automático la definición de qué es lo que la vida, a nuestro modo de ver, debe de producir en nosotros. La muerte es el antónimo de la vida. Definir cualquiera de los conceptos en automático, el opuesto es definido. ¿Qué crees tú que produjo la muerte en ti? ¿Crees que simplemente estaba relacionado con hábitos? Que la Biblia habla de que fuiste rescatado de una pasada manera de vivir. ¿Crees tú que está hablando simplemente a las obras de la carne? La operación de la muerte sobre los seres humanos los dejó bajo una condición de opresión. Los hombres se encontraron en un estado de esclavitud. Se encontraron en un estado de estar encerrados en cárceles de oscuridad, donde la voluntad del hombre ya no pertenecía a sí mismo, amado Martín. Ahora quien dirigía la voluntad del hombre era ese ecosistema que lo había colonizado. Ese ecosistema que de alguna u otra forma había secuestrado sus sentidos.
Y el entender que en qué condición quedamos al estar bajo la potestad de las tinieblas nos dará una razón de gozarnos al escuchar la noticia de que fuimos sacados de ese ecosistema de oscuridad y que fuimos puestos en el reino de su Hijo amado. La Biblia habla en el libro de Isaías, en el capítulo 60, de que la oscuridad se ha esparcido por las naciones y que las tinieblas han cubierto los confines de la tierra. El libro trata de explicar que la oscuridad tiene una agenda global donde quiere colonizar todos los sistemas, donde quiere dirigir todas las agendas, tanto las agendas de educación, las agendas que tienen que ver con la ciencia, las artes, los mecanismos de pensamiento, la moda. Las tinieblas están tratando de alguna forma de tomar el control sobre todos estos sistemas. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué tanta influencia tienen esos ecosistemas sobre nosotros? ¿Qué tanta influencia tienen los ecosistemas de este mundo sobre nosotros? Señores, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Estamos no en la condición de muerte que el pecado nos sumergió. A esta condición de muerte, la Biblia relata y dice en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 18, que Jesús en un momento se pone en pie en la sinagoga y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es lo que el Hijo de Dios quiere conseguir con nosotros? Que volvamos a entrar en el hábitat para el cual fuimos diseñados. Amigo que me escucha, esa condición de opresión en la cual el sistema te sumergió, ese nivel de influencia que las tinieblas han tenido sobre tu vida, donde tu propia voluntad no es tuya, sino de los sistemas que te dirigen, donde tu forma de pensar no es tuya, sino que es dirigida por los sistemas de este mundo, donde tus emociones están cautivas al sistema de iniquidad de este mundo, donde tus gustos están presos en cárceles de opresión. Te tengo una buena noticia: el Hijo de Dios vino a esta tierra para librarte de esa condición de muerte. Vino a esta tierra para que tengas libertad, para que los sistemas de oscuridad no gobiernen sobre ti, para que la opresión no dirija tu estado emocional, para que esos estados de depresión no sean una realidad continua sobre ti. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es parte del ecosistema donde Dios nos ha introducido. Mi recomendación es de que si estás en la condición de correr, corre. Porque necesitas de forma urgente salir de ese ecosistema de oscuridad. Ese ecosistema que te ha mantenido oprimido. Ese ecosistema que te tiene pisoteado en una condición de luto, de miseria. Necesitas escapar de ahí. Y Dios proveyó la salida. Y tiene nombre. Se llama Cristo. Esa es la salida que necesitas. Abrir tus brazos ante Él, para que puedas ser sacado de ese sistema de oscuridad, para que puedas participar de la herencia a la cual nos ha sido dada en el Hijo de Dios.
Amados hermanos, dicho ya esto, quiero sembrar un pensamiento sobre los que ya han conocido acerca del Señor, sobre los que ya han podido comer de alguna u otra forma del plato que se sirve en esta mesa. Amados hermanos, la responsabilidad que han puesto sobre nuestros hombros es más pesada de lo que pensamos. Ser luz en medio de una sociedad que sucumbe, que está en crisis, es una responsabilidad que tiene que ser tomada con seriedad. No es simplemente un asunto de reuniones los domingos. Es un asunto que tiene que afectar todo en nuestras vidas. Todo donde estamos rodeados tiene que verse afectado por esa luz que habita en nosotros. El problema nuestro está en que nos parecemos muchas veces a algo que le pasó al pueblo de Israel, que fuimos sacados de la potestad de las tinieblas. Ellos fueron sacados de Egipto para ser introducidos en la tierra prometida, pero solamente sus cuerpos se encontraban en ese lugar. Su corazón y su mente todavía seguía arraigado a la pasada manera de vivir. En sus mentes eran esclavos, aunque por posición eran libres. En sus mentes la depresión los calcomía, aunque por posición eran libres. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nosotros no hemos podido seguir avanzando? ¿Por qué no hemos podido afrontar esos miedos internos que nos quedaron producto de los bagajes que la pasada manera de vivir produjo en nosotros? ¿Por qué nuestra forma de pensar, amado Radamés, sigue anclada en esos sistemas de los cuales fuimos sacados? Porque lo peor del caso es que las tinieblas no se conforman con tenernos cautivos, sino que también nos contratan a ser empleados de su labor. Y siendo libres por posición, contribuimos para que la ira, la enemistad, los celos, los pleitos, las discordias entre los hermanos sigan abundando. En vez de ser entes pacificadores, en nosotros muchas veces hay más una palabra de condenación que un espíritu de restauración al momento de corregir. ¿Por qué? ¿Por qué pasan cosas como estas? Si ya salimos de Egipto, si ya fuimos sacados con mano poderosa de ese lugar, ¿por qué parecemos que aún tenemos comunión con esos sistemas? Porque nuestro vocabulario todavía se parece a lo que aprendimos en ese sistema. Nuestra forma de conducirnos se parece a lo que aprendimos en ese sistema. Pero Dios tiene una respuesta a esa condición. Me gustaría que usted vaya conmigo rapidito al libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Padre mío, oh Espíritu Santo. Libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Dicen así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es, añado, agradable y perfecta. Dígale a la persona que le queda a la par: la voluntad de Dios para tu vida, dígaselo, es buena, agradable y perfecta. Tenemos que llegar al punto donde podamos comer de esta abundancia.
Es buena la voluntad de Dios, amado Carlos. Es agradable y es perfecta. Pero jamás podremos entender la voluntad de Dios cuando aún nuestro entendimiento está teniendo comunión con el sistema del cual Dios en Cristo nos sacó. Nosotros hablamos de corrupción, pero ¿qué tanta comunión hay en nuestra forma de ser con la corrupción? Hablamos de que hemos sido librados de la operación de la mentira, que operamos en la verdad, pero ¿qué tanto opera en nosotros la verdad? ¿Qué tanto nosotros estamos comprometidos a decir la verdad aunque nos cueste el pellejo? ¿Qué tanto nos cuesta o qué tan comprometidos estamos con amarnos, aún cuando tú no haces lo que a mí me parece que debe de hacer? El texto dice tres cosas que yo quisiera resaltar. La primera de ellas es que no debemos conformarnos al sistema de este mundo. Ese es el qué de la ecuación, amado. No se conformen al sistema de este mundo. El cómo es siendo transformados por medio de la renovación del entendimiento. Muchas veces nosotros sabemos que no lo estamos haciendo bien. Sabemos que no estamos caminando de forma correcta, pero a veces no sabemos cómo salir de ese ecosistema. Lo primero es que nuestros pensamientos deben ser rendidos a los pies de Cristo. Lo que este texto está diciendo es que la única forma como nosotros no tendremos comunión con este siglo es si nuestro entendimiento es transformado. Pero ¿por qué nuestro entendimiento tiene que ser transformado? Porque por posición somos hijos, pero por un asunto de madurez nos comportamos como aquel que es igual a un esclavo. Lo voy a repetir. Por posición somos hijos, pero muchas veces nos comportamos como uno que es igual a un esclavo. Porque a pesar de que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, y que tenemos la posición de que somos luz y que tenemos que ser la respuesta de Dios para este tiempo, tenemos una condición de inmadurez que tiene que ser transformada para que podamos dejar de tener comunión con esos sistemas de que ya fuimos sacados en Cristo. Entonces, la palabra transformación en ese contexto quiere decir que experimentemos un cambio irreversible. Lo voy a repetir. La palabra transformación en ese contexto indica que tenemos que ser transformados de forma irreversible. El proceso que más podríamos traer como ejemplo es la oruga que se convierte en una mariposa. Tras ella agotar ese proceso de transformación, ella jamás vuelve a ser una oruga, porque eso es lo que significa la palabra transformación o metamorfosis, que quiere decir este contexto. Ahora el texto está diciendo ¿cómo podremos experimentar esta transformación que debe de ser irreversible? Y dice que debemos ser transformados. ¿Cómo? ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Y aquí viene algo interesante. El concepto renovación en este texto es una palabra muy interesante. Porque si tiene donde anotar, anótelo. Si no, lo escucha luego. Es una palabra griega que significa anakainosis, o significa en griego anakainosis. Pero ¿qué es lo que esta palabra
renovación significa. El término ana es un prefijo que indica posición. Y kainosis tiene que ver con una nueva naturaleza. Lo voy a repetir. El término anakainosis lo que quiere decir es que tenemos que ser transformados en el entendimiento, pero desde una naturaleza distinta. Porque la transformación que como hijos de Dios, para poder administrar la posición de luz que hemos recibido, tiene que ir de la mano con un entendimiento renovado o a la altura de la posición que ya nos dieron. Porque muchas veces, repito, tenemos la posición por legalidad de hijos, pero en la forma de pensar nos comportamos como niños. No hacemos honor a la posición que ya se nos dio en nuestra forma de conducirnos. Entonces, la transformación es parte indispensable para que podamos asumir con precisión la labor que como hijos de Dios se nos ha encomendado. Somos luz en medio de las tinieblas. Hemos recibido la naturaleza del Hijo de Dios. Necesitamos experimentar cambios en nuestra forma de pensar. Que nuestro entendimiento se renueve con la misma naturaleza por la cual fuimos engendrados. Porque esto es lo que el texto está diciendo. Como recibiste, Wilmer, la posición de hijo, porque fuiste engendrado por una nueva naturaleza. Pero necesitamos que ahora esa nueva naturaleza que está en tu espíritu también colonice tu forma de pensar. Porque eso fue lo que el pecado hizo con nosotros. Eso fue lo que la muerte hizo con nosotros, amados Radamés. Tergiversó nuestra naturaleza. Y luego de que tergiversó nuestra naturaleza, el siguiente paso fue transformar la forma en la que pensábamos. Entonces, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Estamos conduciéndonos con un entendimiento a la altura de la naturaleza que como hijos de Dios hemos recibido? ¿Nos estamos conduciendo con un nivel de entendimiento a la altura de la naturaleza que hemos recibido? Tenemos grandes retos que afrontar. Esto de que somos luz tiene que asumirse con responsabilidad. Por eso el pastor ha tenido la iniciativa, juntamente con un equipo, de que tenemos que colonizar los medios de comunicación. Porque entendemos que los mecanismos que las tinieblas están utilizando hoy en día muchas veces son más sofisticados que los mecanismos que los hijos de la luz utilizan. De forma constante, los sistemas de este mundo están bombardeando a nuestros jóvenes. Están bombardeándolos por todos los lugares. Inmoralidad sexual, injusticia, todas las redes sociales, todas las plataformas sociales, todos los medios de streaming se están prestando para este tipo de prácticas. Y nosotros como iglesia, ¿qué estamos haciendo? El pastor ahorita sugirió si usted quería sumarse a esta labor que hemos asumido. Pero yo voy a poner sobre sus hombros el compromiso, porque esto es una labor de todos. Y si no te preocupas tú, viejo, tus hijos pagarán la cuava. Porque este sistema no se queda con los brazos cruzados cuando nosotros no hacemos nada. Tenemos que tener un pensamiento a la altura de la naturaleza que hemos recibido. Si somos hijos libres, tenemos que operar en un espíritu de libertad. Si somos hijos justificados, tenemos que tener una actitud de hijos justificados. Que nuestra forma de pensar esté a la altura de la posición que como hijos de Dios hemos recibido. Abracemos esta palabra.
meditemos en ella. Analice en su casa qué definición tiene la oscuridad para usted. Defínala. Y cuando encuentre esa definición, entonces sabrá cuál es la posición que como luz se le está diciendo que tiene que tener. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias. Padre, muchísimas gracias. Gracias. Gracias porque la cruz de Cristo es una señal de victoria, porque los sistemas de oscuridad de este mundo que han mantenido sometidos a un estado de esclavitud a los hombres, ahora tenemos la legalidad otorgada por el cielo para decirle a los sistemas de oscuridad que cedan. Ordenamos a los sistemas de iniquidad que cedan. Padre, pido que tu luz alumbre, para que pueda alumbrar, Padre, la gloria que en Cristo nos has concedido, para que pueda ser vista en nosotros la naturaleza divina de la cual hemos sido hechos partícipes por la cruz de Cristo. Padre mío, que la operación de tu Espíritu sea en instalar en nosotros un modo de pensar distinto, un modo de pensar acorde con la naturaleza que hemos recibido, que estemos a la altura del llamamiento que hemos recibido, que entendamos la responsabilidad de luz, que esta buena noticia tenga el impacto que tiene que tener en nosotros, que podamos ser luz, Padre, oro para que las cárceles de opresión sean abiertas, que sean abiertas las cárceles de opresión, que sean abiertas las cárceles de opresión, que los sistemas de oscuridad cedan, que sean abiertas las cárceles de opresión, que la libertad a la que fuimos llamados podamos disfrutar de ella, que la opresión no nos dirija, que la amargura no dirija nuestra forma de pensar, que podamos conducirnos con la libertad con la que fuimos llamados a estar. Padre mío, que podamos operar en libertad, que podamos operar en libertad. Padre, que podamos operar en libertad. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Estoy hablando contigo que sabes que tienes que correr. Estoy hablando contigo que sabes que tienes que correr de ese ecosistema que te ha tenido oprimido, que te ha tenido avasallado, que te ha tenido postrado, que te ha tenido en una condición de muerte. Estoy hablando contigo que corras, porque ha llegado tu tiempo para comer de esta luz. Estoy hablando contigo, Espíritu de Dios, 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 Espíritu de Dios. Hay una operación del Espíritu de Dios. Yo soy quien dices que
Amados, miren, quiero que finalicemos con una semilla sembrada en su corazón. La falta de renovación, la Biblia le llama embotamiento. ¿Y por qué traigo a la luz esto? Y es porque hay personas que yo sé que en un momento tenían su hacha afilada y cortaban, pero se durmieron en el tiempo y por falta de renovación hoy están embotados. Hoy están embotados. Yo sé que hay muchos que anhelan a volver a experimentar momentos como lo experimentaron antes. Sé que hay algunos que quisieran volver a sentir algunas cosas que antes, momentos hermosos. Pero esas cosas, si no hay renovación, por más que lo intentes, estás embotado. Padre, gracias. Gracias por la palabra que has sembrado en nuestros corazones. Gracias. Gracias. Mira que nos vamos a despedir. Permite que sin importarse dónde vayamos, lleguemos bien. Padre, gracias. En el nombre de Cristo, amén. Abrácense, no se vayan rápido. Quita la prisa de su corazón.